hermano. Bien, hermanos queridos, yo quiero compartir un devocional que he estado leyendo últimamente y también trabajando leyéndolo, estudiándolo con la clase de juveniles, y se encuentra en Éxodo 3 y 4. No vamos a tener la lectura, sino que a medida que va avanzando el devocional, yo les voy a pedir que mantengan abierto el capítulo 3 y 4 para que me ayuden con la lectura de algunos versículos. Es una historia, la que voy a contar, bien conocida, ¿ya? Pero hoy día vamos a tener un devocional sobre algunos aspectos que a veces uno no los estudia mucho, o a lo mejor no los aborda, ¿ya? Comúnmente. Porque yo le puse acá a este devocional el camino hacia la madurez en la fe, que es un camino por el que todos los cristianos pasamos, ¿no es cierto? A veces a través de las pruebas, de las dificultades, maduramos, crecemos en fe, y yo le puse así a este devocional. Y abajo dice el llamamiento de Moisés. Vamos a hablar de este personaje tan conocido, tan importante para el mundo cristiano, tan nombrado en la Biblia, tan importante como lo fue Moisés. Y bueno, a modo de contexto, voy a dejar de compartir un ratito porque se me pega la pantalla. Volver a compartir. Ahí. A modo de contexto, bueno, la historia dice más o menos que allá en el año 1950 a.C., reinó este faraón que se llamaba Amosis I, ¿ya? Eso es lo que data en los museos, en la historia egipcia. Pero en la Biblia dice que en Éxodo 1:8, la palabra del Señor dice así: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Todos sabemos la historia de José, cómo liberó al pueblo de la hambruna, ¿no es cierto? Gobernó, fue la mano derecha del faraón por esos años, y el faraón le dio la bienvenida a los israelitas, al pueblo hebreo, a su región. Pero luego, en este año aproximadamente, este faraón ya se levantó sobre Egipto, y era un rey que no conocía a José, o a lo mejor no conocía la historia o lo que había hecho José por su pueblo. Luego vino Tutmosis I, que fue su sucesor, y ordena los trabajos forzados para Israel. Hay historia, hay evidencia, hay jeroglíficos que cuentan la historia de Egipto, y aquí aparece este faraón. Y en la Biblia, en Éxodo 1, del 3 al 14, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Esa es la historia que nosotros también conocemos. Luego también sabemos de este faraón, que dice la Biblia, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Se refería a los bebés hebreos, porque veía que el pueblo hebreo estaba creciendo en gran cantidad y que a lo mejor en algún momento se podrían sublevar. Entonces mandó a matar a todos los bebés, a todos los varones. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Acá vemos a Moisés. Y este bebé, cuyo nombre significa salvado de las aguas, su madre, israelita, lo puso en una cesta, como todos sabemos la historia, para librarlo de la muerte, para que no lo tiraran al río, para librarlo de la mano del faraón. Y lo encontró, todos sabemos, la hija de faraón, quien lo rescató y lo adoptó. En Éxodo 2:6 dice: y cuando la abrió, la canasta, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Esta mujer se llamaba Hatshepsut, y fue la única mujer faraón de Egipto. Fue regente de Tutmosis, el faraón tercero, Tutmosis III, que fue su marido y a la vez su medio hermano. Esta mujer, Hatshepsut,
Promovió más obras de arquitectura que ningún otro faraón y reinó durante 22 años. Aquí tenemos la evidencia, este templo en Deir el-Bal en Karnak. ¿Quiénes habrán construido esta tremenda arquitectura, este tremendo templo? Los israelitas, los hebreos. ¿Ya? Ellos eran la mano de obra de los egipcios. Luego, bueno, todos sabemos que Moisés vivió en el palacio, disfrutó de todas las comodidades, vivió como el hijo de la hija del faraón, pero también fue criado por su verdadera mamá, bajo el temor de Dios, ¿ya? Y ella seguramente le contó todas las historias de los grandes personajes de la Biblia, hijos de Dios, y fue criado con el temor a Dios. Entonces, en un momento, seguramente ya más o menos a los 40 años, Moisés se empieza a percatar de las injusticias que cometían los egipcios contra su pueblo, contra sus hermanos, contra los israelitas, contra los hebreos. Y en un momento todos sabemos que Moisés trata de defender a un hebreo porque un soldado egipcio lo estaba golpeando y al defenderlo mata al soldado egipcio. Y entonces la Biblia dice en Éxodo 2:15, oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó y habitó en la tierra de Madián. Esto a modo de contexto. ¿Cómo se comportó Moisés en este momento? ¿Cómo vemos a Moisés en este momento? Yo busqué, ¿ya? Y se ve a Moisés en esta instancia como violento, como una persona agresiva, como un asesino porque mató a un soldado egipcio, como un cobarde porque huyó, como un prófugo. ¿Ya? Más o menos tenía la edad de 40 años cuando él se fue y habitó en la tierra de Madián, que era un lugar desértico. Pero otra vez vemos que Dios tenía un plan. Todos sabemos cómo termina la historia, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia de Moisés. Pero hoy día yo me quiero enfocar en otra cosa. Nosotros sabemos que los israelitas pedían a Dios que los liberara de la esclavitud. Sufrían mucho. Como les decía, ellos eran la mano obrera de los egipcios. Entonces, no solo ellos, sus hijos también eran puestos en esclavitud, también tenían que hacer trabajo forzado, tal vez se alimentaban mal, tal vez los golpeaban, los humillaban. Vivir en esclavitud por tantos años, yo creo que era ya algo que ellos clamaban cada día a Dios por una liberación. Entonces, dice acá la Biblia, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Quién iba a entrar en acción en este momento? Moisés. A lo largo de la historia de Moisés, uno se da cuenta cómo Dios va poniendo la circunstancia de tal manera conforme a su propósito, a su voluntad perfecta. Y nosotros podríamos decir, oh, qué hermoso, un llamamiento, una misión para Moisés. Qué orgullo, qué privilegio. Pero ¿habrá Moisés aceptado la misión de liberar al pueblo de Israel inmediatamente? ¿Le habrá dicho a Dios, Señor, inmediatamente voy a ir a Egipto a hacer lo que tú me encomendaste? Déjame dejar mis cosas, cambiarme ropa y parto inmediatamente. No era una tarea fácil. Dios le pidió a Moisés que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, de la esclavitud. ¿Y por qué no era una tarea fácil? Porque debemos imaginarnos sacar a todos los que estaban haciendo el trabajo duro para los egipcios. Y no solamente los hombres, había que sacar a sus esposas, a sus hijos, su ganado. Ellos eran la mano de obra que hacía todas las arquitecturas y las grandes construcciones que ahora nosotros conocemos. La grandeza de Egipto, las grandes construcciones, las hacían los israelitas.
No era una tarea fácil, pero Moisés tenía que hacerlo. Hermanos, en la Biblia nosotros vemos que a pesar de que el plan de Dios era te enviaré a Faraón, Moisés presentó varias excusas y las vamos a ver el día de hoy. En Éxodo 3:11, la Biblia dice así: Moisés presentó la excusa número 1. ¿Qué dice acá la diapositiva? Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Léalo usted en su Biblia, en ese versículo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Aquí hay una excusa y se refiere a que a lo mejor Moisés se sentía insignificante. ¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Le parece una excusa válida para Moisés? Recordemos que Moisés, cuando huyó de Egipto, tenía 40 años. Él vivió mucho tiempo en el palacio, él no se relacionaba con los hebreos, no trabajaba duro, no era la mano de obra, no se esforzaba como lo hacían sus hermanos, su pueblo. Él no estaba muy familiarizado con eso. Luego, a los 40 años, partió, escapó, se fue a Madián, un lugar desértico, era un desierto, cuidaba rebaños de ovejas y estaba muy lejos de Egipto y estuvo 40 años en esa región, lejos de la realidad de Egipto, más o menos tenía 80 años. ¿Ya? ¿Parecía válida la excusa? A veces nosotros, hermanos, tendemos a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿No estoy a la altura para hacer esa tarea que Dios me pidió? No tengo las capacidades, no tengo las características, no tengo el conocimiento, no tengo los estudios. ¿Quién soy yo para realizar esa misión que Dios me está dando? Tal vez Moisés se encontraba a lo mejor ya muy viejito, 80 años, a esa altura ya no quería grandes desafíos, a lo mejor a esa altura él ya no quería pasar por angustias, etcétera. Esta es la primera excusa que presenta Moisés. Pero hermanos, podemos ver que en Primera de Corintios, la Biblia dice que el Señor escoge lo vil y despreciado del mundo para glorificar su nombre. ¿Cuántos casos, cuántas historias de personajes de la Biblia que han hecho grandes obras para el Señor eran personas con debilidades, con fracasos y parecían bien poco aptos para la misión, para el trabajo de Dios? Pensemos en los discípulos. ¿Sabían ustedes que los discípulos eran despreciados por los líderes religiosos de su tiempo? ¿Por qué? Porque eran hombres sin letra, eran hombres sin formación. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo tanto estudio, es que yo no me sé expresar, es que yo no tengo las capacidades, no tengo esa personalidad. Pero en Corintios el Señor dice, en Primera de Corintios, el Señor escoge lo vil y despreciado del mundo para glorificar su nombre. ¿Cuál es la respuesta que le da Dios? Ve porque yo estaré contigo. Eso le dice el Señor. Lea los versículos. Ve porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y en Éxodo 3:12, con esta respuesta se revela, Dios muestra que no es la aptitud del hombre, no son las capacidades, no son el intelectualismo, cuánto ha estudiado la Biblia, cuántos estudios profundos puede dar. No es eso, no es eso, sino a quien Dios envía, lo más importante es la compañía que Dios le va a dar. Ve porque yo estaré contigo. Vamos a la segunda excusa. Otro obstáculo, ¿ya? Otro argumento que plantea Moisés. Éxodo 3:13 dice, ¿qué digo si me preguntan cuál es tu nombre?
Léalo usted en su Biblia, léalo usted en silencio. Esta es la segunda excusa. Supongamos, Señor, que yo me presento a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hermanos, en la primera excusa, Moisés duda de su identidad, duda de sus capacidades. Y pareciera ser que en la segunda excusa, tal vez pone en duda la identidad de Dios. Tal vez a Moisés le faltaba una comunión más íntima con Dios. A lo mejor en ese momento a Moisés le faltaba una comunión más estrecha con Dios. ¿Tenemos nosotros una comunión íntima con Dios? Porque si nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, hemos conocido a Dios en la intimidad de la comunión, no vamos a dudar del poder de Dios cuando Él nos mande a hacer un trabajo para Él. Oramos todos los días, leemos la Biblia, escuchamos su voz a través de la lectura de la Biblia, tenemos esa comunión diaria con Dios, conversamos con Él, caminamos con Él. Pareciera ser que a Moisés le faltaba en ese momento esa comunión más estrecha, porque si lo hubiera tenido, esa comunión íntima con Dios, no hubiera dudado del poder de Dios. Si alguien puede leer, por favor, en Éxodo 3, del 14 al 15, por favor. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Gracias, hermana Nancy. Bueno, podemos entonces entender que a lo mejor Moisés sabía que tenía una falta de conocimiento de quién era, de quién estaba él al frente, porque era un obstáculo, obviamente, porque si él no tenía una comunión íntima con Dios, ¿cómo iba a representar a quien no conocía? ¿Usted sabe a quién ora? ¿Quién es Dios para usted? ¿Sabe usted a quién le canta? ¿A quién le alaba? En los momentos de prueba, como dice el hermano Arturo, cuando la fe se ve probada, nuestra fe se ve probada, ¿usted sabe en quién ha creído? Tengamos nosotros cada día, hermanos, una comunión más estrecha con Dios. Si tenemos esa comunión diaria, si oramos diariamente, si leemos la palabra, vamos a saber que nuestro Dios es un Dios de poder y no vamos a temer cuando Él nos mande a hacer algo para su obra. Vamos a la tercera excusa, en Éxodo 4:1. Esta es la excusa que yo le llamo la excusa del rechazo. Moisés dice aquí, ellos no me creerán. ¿Y qué hago, Señor, si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Nosotros a veces hemos tenido ese tipo de preguntas, nos hemos hecho esas preguntas. Me da miedo ir a ese lugar, me da miedo hablarle a alguien del Evangelio. ¿Qué hago si no me hace caso? Moisés en un momento había tratado de ayudar a los judíos y el pueblo hebreo lo rechazó. Si mal no recuerdo, uno de ellos le dijo, ¿acaso me vas a matar como mataste al soldado egipcio? Algunos hermanos pensamos que no vale la pena embarcarse en un trabajo para Dios. No quiero empezar el trabajo ese que me pidieron porque no creo que lo pueda terminar. No creo que vaya a resultar. Y antes de empezar ya estamos fracasando. Hermanos, las dudas es el peor obstáculo.
porque con la duda viene el fracaso. Vamos a la respuesta. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esa es la respuesta que le da Dios. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Yo aquí lo voy a mostrar, aquí con el cursor. Él tenía un cayado, era una vara, era un palo de madera, algo común y corriente, algo cotidiano que él usaba, ¿no es cierto? Porque él cuidaba su rebaño. Y me imagino que para defender a su rebaño de los animales diariamente, porque él diariamente cuidaba su rebaño, era un pastor de ovejas, usaba ese cayado y era algo común, algo cotidiano. Sin embargo, podemos ver en la historia de Moisés que Dios usó ese instrumento cotidiano para hacer grandes prodigios. Lea usted la historia de Moisés. ¿Cuántos milagros hizo Dios usando este instrumento de Moisés? ¿Se acuerda que Dios convirtió esa vara en una serpiente? Y se sorprendieron todos. Era un prodigio, era algo sobrenatural. El Señor usa las cosas que nosotros tenemos cotidianamente, con lo que usted trabaja todos los días, las características que usted tiene normalmente, tal vez usted es sociable, tal vez usted tiene una bonita personalidad, tal vez a usted le gusta hacer amigos, y a lo mejor Dios puede usar eso para evangelizar a otros, para hablarle a otros del Señor. A lo mejor usted es creativa, a lo mejor usted es didáctica, y a lo mejor Dios puede usar eso para que usted enseñe en la escuela dominical. A lo mejor usted tiene paciencia, puede trabajar con niños y Dios puede usarla a usted para cuidar a los pequeños cuando vengan a la iglesia. Dios usa algo que a veces para nosotros suele ser tan cotidiano, tan insignificante, tan común. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice el Señor, y con esta vara se hicieron grandes milagros. Sigamos a la excusa número 4. Éxodo 4:10 dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Esa es una excusa como de la incapacidad, ¿no es cierto? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Yo esa excusa no la encuentro válida. Parece que Moisés no sabía con quién estaba hablando. Parece que Moisés no sabía que estaba hablando con alguien que lo conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso a Dios se le había escapado ese detalle? ¿Acaso Dios no conocía sus características? ¿Acaso Dios no conoce sus características? ¿Acaso Dios no sabe si usted es falto en esto o en lo otro, o no tiene buena oratoria, o le cuesta expresarse, o a lo mejor es tímido, es tímida? ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Qué le responde el Señor? Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Hermanos, Dios estaba hablando con alguien que lo conoce, que lo conocía. Y nosotros cuando a veces le negamos nuestro servicio al Señor y decimos, es que no puedo porque yo no tengo, yo no soy muy capacitada en este trabajo, yo soy insuficiente. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A lo mejor somos insuficientes, a lo mejor no tenemos esas capacidades, pero Dios lo va a hacer, la va a hacer suficiente. Porque en las manos del Señor, cuando Él nos usa como instrumento para su obra, Él es el que se lleva la gloria. Él obra a través de nosotros. Hermanos, a veces nosotros elegimos a algunas personas o pensamos que tal o cual persona es la mejor persona para tal o cual cargo, según nuestro criterio. Pero Dios no elige a las personas según nuestro criterio. Dios elige a las personas, sus hijos, para su obra según su criterio, porque Él los conoce. Y no solamente conoce sus capacidades, también conoce su corazón.
conoce su fidelidad, su lealtad ante Él. Y Él capacita. Tal vez nosotros diremos que yo no estoy preparada, como lo escuché, bueno, en la reunión congregacional todos los años se ve eso y cuesta elegir cargo. Y uno escucha, es que yo no puedo, es que yo no tengo el tiempo, es que yo no soy capaz. Pero ¿estamos diciéndole eso a un Dios todopoderoso? ¿Acaso Él no es dueño de su boca? ¿Acaso Él no es dueño de sus ojos? ¿Acaso Él no es dueño de sus capacidades intelectuales? ¿Acaso Él no es dueño del tiempo? ¿Acaso Él no es dueño del dinero? El Dios en quien creemos, a quien le cantamos, a quien alabamos, a quien oramos, es dueño de todo, hermanos. No hay excusa que resista análisis delante de la presencia de nuestro Dios. Y Dios vuelve a decirle a Moisés, paciente Dios, ¿no es cierto? Yo estaré con tu boca, yo creé tu boca, yo hice tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Vamos a la última excusa. La última excusa dice en Éxodo 4:13, y él le dijo, Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, Moisés le dijo, Señor, te ruego que envíes a otra persona, no a mí. ¿Qué pasó con Jehová? Se enojó. Se enojó. La paciencia tiene un límite. Y Jehová se enojó, lo dice la Biblia. ¿Queremos que Dios se enoje con nosotros? ¿Vamos a esperar que Dios se enoje con nosotros después de haberle dado todas estas excusas? La mies es mucha y faltan obreros. Y lo que tenemos delante del Señor son puras excusas. Hermanos, en este versículo, en Éxodo 4:13, se revela el verdadero problema. ¿Sabe cuál era el verdadero problema? Sencillamente Moisés no quería ir. Y todas las otras excusas eran solo una cortina de humo para esconder la verdadera realidad. No quería hacerlo. Hermanos, que Dios ojalá nunca se enoje con nosotros por negarlo tantas veces, por negarnos tantas veces a hacer su obra en la iglesia. Y las excusas pueden ser variadas. ¿Por qué yo? ¿Por qué es precisamente yo? ¿Qué les diré a los que me envías? ¿Con qué poder voy a ir para que me escuchen y sepan que yo soy llamado por ti? ¿Con qué autoridad? No puedo expresarme bien. No tengo una ayuda idónea. Mejor que llames a otra persona, no a mí. Y podemos tener una lista interminable de objeciones. Y a lo mejor ya hemos hecho enojar a Dios. Pidámosle perdón, hermanos, si en algún momento le hemos dicho que no. Porque así como hemos orado tantas veces para que el Señor haga milagros en nuestra vida y hemos visto la mano de Dios, maravillosa mano de Dios, ayudándonos, sacándonos, rescatándonos, dándonos paz, librándonos de problemas, sacándonos adelante, ese mismo Dios de milagro también puede ser la obra en mí para que yo le sirva a Él. Con mayor razón lo hará. Amén. Hermanos, si este año el Señor le presenta un trabajo para hacer y usted escucha la voz de Dios, no haga oídos sordos. Si Dios le llama a hacer algo, no hagamos igual que Moisés, ¿ya? No presentemos excusas. Finalmente, bueno, la historia nosotros la sabemos. Finalmente, la voluntad de Dios prevaleció.
Y si hubiera sabido Moisés todo lo que venía después, y que él fue nombrado en la Biblia, y que se hicieron grandes milagros, y que sacó finalmente a todo el pueblo de Israel de la esclavitud, tal vez no hubiera dudado tanto. Si nosotros supiéramos lo que va a ocurrir en mi vida y cuánta bendición Dios va a orar a través de mí, si yo le digo que sí a su llamado, tal vez lo haríamos al tiro. Pero de eso se trata la fe. Creamos en un Dios vivo y verdadero que me conoce, sabe mis defectos, mis virtudes, y Él se gloría en mí. Si yo soy débil, bueno, para la gloria del Señor, la obra se va a hacer igual conforme a su voluntad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que les bendiga a todos ustedes, y vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir a mi hermano Arturo, por favor, que tenga un momento de oración para finalizar este devocional. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque esta palabra que ha calado en nuestros corazones, reconociendo que tú eres el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Reconocemos, Señor, que somos faltos, reconocemos que muchas veces dudamos de tu poder, dudamos de lo que cantamos en nuestras vidas. Podemos cantarlo muy bien, podemos leerlo muy bien o predicarlo muy bien, pero cuando esa prueba llega a nuestra vida, cuando tu llamado llega a nuestra vida, muchas veces dudamos. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón de falta de nuestra fe. Hoy reconocemos, Señor, de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pone el deseo profundo en nuestro corazón, primeramente de arrepentirnos y de pedirte perdón por ser solamente observadores y no hacedores en el trabajo de tu obra. Señor, podemos conocer mucho de ti o haber leído mucho de ti, pero ¿de qué sirve si nuestros brazos están caídos, nuestras piernas nuestro cuerpo está sentado en una silla y la gente se muere afuera, Señor, sin escuchar el Evangelio de salvación? Padre, pon el deseo en nuestra vida, Señor, de guardar tu palabra y obedecer, Señor, a fin como hizo Moisés, y ver tu mano poderosa, que es más grande que nuestros problemas, que es más grande que cualquier cosa que nos atormenta en este momento en nuestra vida. Tú eres más poderoso. Señor, por eso te pido que tú seas en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, levantándonos, Señor, poniendo ese poder que viene de lo alto para poner nuestras vidas a disposición de tu iglesia, para poner nuestra vida a disposición de nuestros líderes que tú has puesto para guiar a tu pueblo, aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Si realmente somos lavados, Señor, por la sangre preciosa tuya, Señor, y decimos que somos tus hijos, escucharemos esta palabra y la pondremos por obra. Pero si solamente somos convencidos de que somos hijos de Dios, seguiremos sentados, seguiremos observando de lejos y muchas veces criticando. Pero por eso, Señor, pone ese temor en nuestra vida para obedecer tu palabra preciosa, para obedecer de corazón, y veremos que nuestra vida va a ser bendecida. Nuestras enfermedades van a quedar de lado porque vendrá la añadidura de la bendición, la unción de lo alto, y seremos sanos, seremos libertados. Nuestra familia será bendecida por obedecer a tu voz. Lo pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano Arturo. Vamos ahora, hermano.